Que se desestime y se cierre el caso. Eso fue lo que pidió el tribunal en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez y los dos coacusados, Julio Herrera Bellutini y Mark Rossini. Vamos a ver el siguiente reportaje. Como un tornado, así llegó la noticia que de hecho opacó cualquier otra el pasado viernes. La exgobernadora Wanda Vázquez será indultada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al igual que los otros dos coacusados, Julio Herrera Bellutini y Mark Rossini. Estos fueron los hechos. En el 2022 se les acusó de soborno y fraude. Sin embargo, en el 2025, la exfuncionaria se declaró culpable de aceptar una promesa de dinero para su campaña electoral de manos del banquero venezolano Herrera Bellutini, gestión en la que participó el exagente del FBI Mark Rossini. Entonces, ¿el caso está cerrado? No. Hace pocas horas, la Fiscalía Federal informó a la Corte sobre el perdón otorgado por el presidente Donald Trump. Indicó que una vez las partes certifiquen que aceptan, el tribunal puede cerrar el caso y no debe proceder cuando entre en operación. Escucharon bien, hasta aquí llegó el polémico caso. Bueno, y una discusión amplia es la que vamos a tener a continuación con el panel, con el siguiente panel, compuesto por la licenciada María Domínguez, ex fiscal federal, el licenciado Frank Torres Viada, abogado que también litiga en el Tribunal Federal, el licenciado Pedro Berríos, ex fiscal. Gracias a los tres por estar acá. Bueno, el tribunal decide, ¿verdad?, e indica que se cierre, que se desestime y se cierre el caso una vez los acusados hagan la información de que recibieron el indulto, ¿verdad?, el conocimiento, tengan conocimiento de eso. Pero llegar hasta aquí hubo que enmendar y hubo que hacer un arreglito, porque se había hecho un indulto con la información incorrecta. Eso no es. Sí, porque acuérdense que hubo un caso en el 2022 que fue la acusación de gran jurado. Exacto. Pero a raíz de la negociación que hubo en Washington, se negoció un menos grave y ese cargo llegó al tribunal por medio de lo que se llama una information, no un indictment, no una acusación formal, sino una acusación emitida por la Fiscalía, y a ese caso se le dio un número del año 25. Y a ese documento y a ese cargo fue que se declararon culpables. Por lo tanto, el indulto no se relaciona a los cargos sobre los cuales se han declarado culpables. Obviamente es un error, es un traspié bastante sorprendente. ¿Pero se arregló? Que yo sepa, aún no se ha corregido, pero no hay ningún impedimento de que se corrija. ¿Cuál es la subsanación de esto? Es la Tiene pregunta. que emitirse otro indulto. Tiene que emitirse otro indulto. Correcto. Pero ¿y esta información, esta directriz que sale del Tribunal Federal a la Corte Local de que desestimen y cierren el caso? Mira, ya el Departamento de Justicia Federal anunció en el día de hoy, en horas de la tarde, que se proponía. Dijo dos cosas que a mí me parecen interesantes, aunque la primera tal vez no sea técnicamente correcta, pero dijo que la posición oficial del Departamento de Justicia Federal era que el indulto concedido por el presidente Trump finiquitaba el caso y hacía académico tanto los cargos originales como el cargo electoral bajo el cual se declararon culpables los imputados, pero anunció que in abundance of caution, ¿verdad?, en abundancia de cautela, para despejar cualquier duda, iban a emitir un adendum o una enmienda a los términos del perdón presidencial para que expresamente contuviese el número de casos y el delito por el cual se declararon culpables los imputados. En el caso de los otros dos acusados que ya se habían declarado culpables, pero que al parecer no estaban incluidos en el indulto, se pidió una desestimación aún cuando ya se habían declarado culpables. A nivel... Es que todo el mundo aquí se declaró culpable. Correcto, exacto. Pero a nivel procesal, ¿tiene el mismo efecto que el indulto? No es el mismo mecanismo, ¿verdad? Como ya se ha dicho anteriormente, estas personas no se han sentenciado todavía. Estamos hablando de John Blakeman y Frances Díaz. Correcto. Y el gobierno, la Fiscalía, hoy radicó mociones para ambos acusados que quedan en el caso, indicando que eran personas de menor jerarquía en el caso, de menor culpabilidad, y en el sentido de lo que es justo, estaban solicitando que se le desestimaran los cargos. Tiene el mismo efecto en el sentido de que ninguno va a tener condena, ¿verdad? Pero obviamente uno es por medio de desestimación
y otro es por medio del indulto. O sea, lo podríamos dar entonces por seguro porque es la Fiscalía, licenciado, el que está haciendo ese tipo de petición. En efecto, porque de nuevo, después de que ya está claro, que el Ejecutivo está claro que lo que quiere es exoneración, y recuerden que lo basó en que entendió, ese fue el fundamento, digo yo, político y público, de que la gobernadora había anunciado el apoyo en el primer término del presidente Trump. La realidad es que la razón creíble es porque Julio Herrera Bellutini tiene el poder económico y de influencia. Aquí vemos el poder político yendo por encima del poder judicial. El mensaje, ¿verdad? Se ha hablado mucho del mensaje que se envía, pero el pueblo lo que está viendo es que estas son personas que se declararon culpables. Entonces les están pidiendo desestimar cargos y le están perdonando, ¿verdad? Por lo que se declararon. O sea, son personas que se declararon culpables. Su récord queda limpio, incluyendo la desestimación de los cargos. Mira, en el sistema federal no existe un mecanismo para limpiar el récord. Quiere decir que el arresto va a salir. Ya. Y se permanece en el récord, pero no es una condena por las razones que ya hemos expresado, por lo que no tienen la misma sanción que un sentenciado federal que tiene un cargo ya al cual ha sido sentenciado, no solo declarado culpable, sino también sentenciado, como que no puede portar armas, no puede votar en elecciones en los Estados Unidos, etcétera, ¿verdad? No tendrían esa sanción. Y otro elemento importante de lo que tú señalas, Lacey, que tiene que entender el público, es que hay una realidad. Como regla general, cuando se ejerce la prerrogativa constitucional del presidente de los Estados Unidos de conceder un perdón presidencial, ello presupone que hay una persona que ha sido convicta o que está enfrentando un proceso, y digo como regla general porque sabemos que se han concedido perdones preventivos, ¿verdad? Contra conducta potencialmente delictiva, aunque no hayan radicado cargo. ¿Y ella pudiera volver a practicar la abogacía en Puerto Rico? ¿De litigar ante un tribunal? Mira, eso es una pregunta bien interesante porque desde el punto de vista ético de la jurisdicción disciplinaria del Tribunal Supremo, una sentencia por convicción de delito grave o delito que implique depravación moral automáticamente es notificada por la oficina del Procurador General o por la oficina de los fiscales federales, automáticamente conlleva la sanción del desaforo. En este caso... Pero es un procedimiento aparte. Es un procedimiento aparte, pero en este caso no va a existir una sentencia de condena, así que ese procedimiento, entre comillas, casi automático de desaforo no estaría disponible. Habría que, por los mismos hechos, presentar una queja, pero entonces tendría que discurrir un procedimiento disciplinario ordinario que tiene que ser investigado y se activan toda una serie de garantías procesales, así que sería mucho más cuesta arriba. Yo quisiera que tenemos aquí la oportunidad de los dos fiscales, Domínguez y Berríos, rapidito. El hecho de que un exfiscal haya dicho es un día triste para Puerto Rico. Hablamos de Ryan Crosswell, quien fue fiscal inicial, en este caso contra la exgobernadora y los otros dos coacusados. Un día triste para Puerto Rico, el día que Donald Trump le da este perdón presidencial. Bueno, cuando un fiscal con alma y corazón le mete empeño a un caso, a una investigación y definitivamente que cuando está investigando personas también de mucho poder, hay un elemento de realidad y a veces el rigor de hasta buscar tal vez más prueba que en un caso común y corriente, porque son personas que pueden llegar a los jurados y la cantidad de horas y de trabajo, pues no me sorprende que el fiscal que les metió tiempo, energía, capacidad y talento, vea que ahora con un plumazo del presidente, pues él puede sentirse triste y frustrado y es comprensible, pero todos tenemos que reconocer que ese es el poder de la democracia constitucional. Domínguez. Y lo que sí yo creo que estamos los tres de acuerdo, esto es algo excepcional. Excepcionalísimo, es como, yo creo que como pegarte en la lotería. Es algo a lo cual usualmente poco probable que suceda. El acusado normal y corriente no tiene acceso a estos niveles de poder. A eso es que voy, porque si me permiten la pregunta, esto no es una cuestión solamente legal, esto es una cuestión de sociología legal, de sociología política, de personas igualmente situadas o no igualmente situadas, donde no todo el mundo tiene esa oportunidad. Y entonces un poco la pregunta es, esas palabras del fiscal, ¿a qué van? Esto es una frustración en el proceso, de un proceso de inequidad judicial y política. Esa es la pregunta. Bueno, la realidad que la impresión que queda es que hay personas que pueden estar por encima de la ley si tienen los contactos y acceso al poder político, pero eso es legal y claro, es real. Claro.
Trump ha otorgado un sinnúmero de indultos y perdones. Yo creo que una gran cantidad de ellos cuestionables. Vamos a ver el siguiente reportaje. El reciente indulto total e incondicional otorgado por el presidente Donald Trump a la exgobernadora Wanda Vázquez ha reavivado el debate sobre el uso del poder presidencial de clemencia. El 16 de enero del 2026, Trump indultó a Vázquez Garcet, quien se había declarado culpable en un caso federal por financiamiento ilegal de campaña. El perdón eliminó las consecuencias penales de un proceso que marcó la política local y se insertó en un patrón más amplio. Ese patrón comenzó en enero del 2021, horas antes de abandonar la Casa Blanca, cuando Trump otorgó un indulto federal preventivo a su ex estratega principal, Steve Bannon, que enfrentaba cargos por defraudar donantes. El perdón evitó el juicio federal. En 2025, Trump extendió la clemencia a su círculo político más cercano al conceder un indulto federal total a Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York y abogado personal del presidente, vinculado a los esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones del 2020. Ese mismo año indultó al excongresista Henry Cuellar con cargos de soborno y lavado de dinero, conmutó la sentencia del excongresista George Santos, condenado por fraude, y concedió perdones a figuras como el exgobernador de Illinois, Rod Blagojevich, y el excongresista Michael Grimm. Además, Trump otorgó en 2025 uno de los actos de clemencia más amplios de la historia al indultar a cerca de 1.500 personas condenadas por los hechos del 6 de enero del 2021. En total, Trump ha concedido más de 1.900 actos de clemencia. Un resumen preparado por la compañera Denise Pérez, que Víctor va por la línea, ¿verdad?, de tu última pregunta. Sí, es que yo quiero insistir, porque en este caso todavía, este resumen muy bien hecho, va a un acto que se da por corrupción política, no es por gestión gubernamental. Y siempre queda el mal sabor de la gente en específico si esto se convierte en un estado de impunidad. Mira, yo te voy a dar mi reacción a eso. Aquí hay varias consideraciones. Uno, yo no creo que en este contexto, número uno, que coincido con la compañera, esto es un final particularmente dramático para un caso que ya cargaba bastante drama sobre sí. Yo creo que a nivel de Puerto Rico esto es histórico. Yo no recuerdo que haya habido un indulto presidencial para un político o un funcionario público puertorriqueño de forma previa, pero yo no creo que tiene cabida hablar de que esto pone a estas personas o estos imputados o que ya se declararon culpables por encima de la ley, porque hay una realidad. El poder ejecutivo, ejercido en este caso por el presidente, derivado de la Constitución de los Estados Unidos, una facultad. Y ese es el Estado de Derecho, esa es la ley, nos guste o no nos guste. Y la segunda consideración, el poder ejecutivo es una de las ramas, contrario al poder judicial, es una de las ramas políticas de gobierno. Y el primer ejecutivo, es decir, el presidente, usualmente toma en consideración elementos políticos al ejercer su facultad. En este caso sabemos que ha habido unas cantidades millonarias, se habla hasta de 4 millones de dólares de donativos políticos de Herrero Bellutini a distintas vertientes de las campañas políticas del presidente, y ese poder no está subordinado a cuestionamiento legal ninguno, así que es un poder básicamente absoluto que tiene el presidente de los Estados Unidos. Humberto. Oye, sabemos que en el mundo de Trump cualquier cosa puede pasar, pero una pregunta, ¿hay alguna limitación a esto? ¿Hay un ejercicio de evaluación? De decir, oye, este tipo de casos no se puede, quizás se consulta a los fiscales que trabajaron en el caso, se consulta, o esto es pura sorpresa para todo el que ha trabajado en este caso? Yo, usualmente, ¿verdad?, se va a tomar en consideración la postura de la oficina particular que llevó el caso. Creo que en este caso, y como están funcionando las cosas ahora políticamente en Washington, creo que es una decisión casi enteramente política del presidente y de su staff. O sea, y se obvia por completo la opinión técnica legal del equipo que trabajó ese caso. Te puedo decir que obviamente nosotros no sabemos ciencia cierta, se consultaron con la Fiscalía en Puerto Rico, pero mi impresión es que no fue. Pero mira, un ejemplo bien puntual y reciente y que va directamente a lo que tú estás preguntando, en el caso contra el ex alcalde demócrata de Nueva York, que se le dio un perdón para que colaborara a implementar e instrumentar las políticas migratorias del presidente Trump,
no le consultaron a ningunos fiscales del Distrito de Sur, hasta el punto que renunciaron un montón, porque no querían firmarla. De hecho, en ese caso no se dio un indulto, perdóname. En ese caso se ordenó desestimar los cargos. Así que, y otra pregunta que hiciste, la única limitación constitucional que tiene el poder de perdón presidencial es que no aplica a juicios de residenciamiento, porque son justamente juicios políticos. Claro, políticos. Pero más allá de eso, es una facultad irrestricta que es el presidente con su conciencia. Bueno, con los licenciados y la licenciada continuaremos hablando luego de la pausa de otro caso que acaparó la atención pública este pasado fin de semana, así que no se retiren. Kimberly. Laisa, todavía queda en el tintero qué pasará con las escoltas de la exgobernadora Wanda Vázquez. La gobernadora se mantiene firme en su decisión. ¿Cuál es precisamente? Le decimos al volver. Además, accidente termina con heridos de bala y uno de los involucrados habla sobre lo ocurrido. Las declaraciones solo aquí en Jugando Pelota Dura. Y ahora los vehículos todoterreno podrían transitar por las autopistas del país. Es viable. ¿De qué se trata todo esto? Le decimos aquí en Jugando Pelota Dura. No se retire.